Prepárate para descubrir la escalofriante historia de Isabel Báthory, la condesa sangrienta. ¿Te atreves a conocer los horrores que cometió esta mujer en la Europa medieval? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Vamos a hablar de Isabel Báthory, una condesa húngara del siglo XVI, envuelta en una leyenda negra que la ha convertido en la figura más sanguinaria de la historia. Su nombre susurra terror incluso hoy en día, y aunque la verdad se mezcla con la exageración, la magnitud de su historia es innegable. Imagina una mujer de la nobleza, con un poder inmenso y una vida llena de lujos, que se ve envuelta en acusaciones de crímenes horribles. ¿Qué llevó a esta mujer a cometer tales atrocidades? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Las historias sobre la condesa sangrienta son escalofriantes. Se dice que torturó y asesinó a cientos de campesinas jóvenes, bañándose en su sangre para mantener su juventud. Esas terribles acusaciones, aunque posiblemente exageradas en su número, pintan un cuadro de crueldad y perversión sin precedentes. Recuerda que la información que se difundió en su momento estaba influenciada por las tensiones políticas y sociales de la época, y eso es algo que debemos tener en cuenta. La leyenda de la condesa Báthory trascendió las fronteras de Hungría, convirtiéndose en un mito que ha inspirado innumerables obras de arte, libros y películas. Su historia, una mezcla de realidad y fantasía, nos invita a reflexionar sobre el poder, la crueldad y la fascinación que ejercen las figuras oscuras de la historia. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Vamos a desentrañar la leyenda, separando el mito de la realidad, poco a poco. Imagina, por un momento, la opulencia y el poder de la familia Báthory. No eran nobles cualquiera. Su linaje se remontaba a siglos atrás, entrelazándose con la realeza húngara y la nobleza polaca. Generaciones de Báthorys habían acumulado tierras, influencia y, por supuesto, enemigos. Su poder político se extendía como una telaraña, tejiendo alianzas y rivalidades en la compleja corte europea del siglo XVI. Fueron una familia acostumbrada a la riqueza, al lujo y al ejercicio del poder sin límites. Su ascendencia te contaba una historia de matrimonios estratégicos, de alianzas que aseguraban su posición y extendían su influencia. Castillos imponentes y vastas propiedades testimoniaban su riqueza y estatus. Pero recuerda que, junto a la riqueza, también venía la rivalidad y la lucha por el poder. En las intrincadas redes políticas de la época, los Báthory se movían con destreza, pero también con peligrosas consecuencias. Un desliz, una alianza mal calculada, podía desencadenar una guerra. Las conexiones políticas de los Báthory fueron cruciales para entender su poder y su caída. Eran parte de una élite que controlaba el destino de Hungría y sus regiones vecinas. Sus matrimonios y alianzas no eran solo cuestiones de amor, sino herramientas para mantener y expandir su influencia. Este tejido de poder, tan complejo como peligroso, fue el escenario donde Isabel Báthory protagonizó su macabra historia. Recuerda, su legado familiar la marcó profundamente. Así que, imagínate a la pequeña Isabel Báthory, rodeada de lujo y criadas. Creció en castillos imponentes, con vastos terrenos y una vida que la mayoría solo podía soñar. Su educación, sin embargo, no era solo la de una dama noble. Recibió instrucción en idiomas, música, y las artes propias de su clase, pero también en política y estrategia, preparándola para un mundo donde el poder se disputaba con uñas y dientes. Pero esa vida privilegiada no estaba exenta de sombras. La corte húngara era un hervidero de intrigas, alianzas políticas y rivalidades. Desde pequeña, Isabel fue testigo de la crueldad y ambición de los poderosos, un ambiente que, sin duda, moldeó su carácter en la sombra de los castillos y los secretos de la nobleza. A pesar de su educación refinada, la vida de Isabel no estaba libre de las limitaciones impuestas a las mujeres de la época. Su futuro estaba preordenado, un matrimonio estratégico para consolidar el poder de su familia. Este destino, sin embargo, se entrelazaba con las historias de horror y crueldad que la convertirían en leyenda.
¿Cómo afectaría este futuro preestablecido a la joven Isabel? Esa es una pregunta que solo el tiempo, y sus acciones, responderían. Pero esa vida de lujo pronto cambió. A los 11 años, te casaron con el conde Ferenc Nadasdy, un hombre mucho mayor que tú, un poderoso magnate y un experimentado comandante militar. Imagina la ceremonia, el peso de los vestidos, el sonido de las trompetas. Un matrimonio arreglado, una unión política más que un romance de cuento de hadas. Él, curtido en 1000 batallas, era todo lo contrario a la joven y mimada Isabel. La influencia del conde Nadasdy fue decisiva en la formación de Isabel. Su carácter rígido y su mentalidad pragmática, forjada en los campos de batalla, contrastaban profundamente con la educación refinada que ella había recibido. Él le enseñó, quizás sin intención, la dureza del poder, la importancia de la estrategia y la poca consideración que se le daba a la vida humana en los círculos de la nobleza. Las frecuentes ausencias del conde en campañas militares dejaron a Isabel con un poder considerable, pero también con una gran soledad. Su educación aristocrática y la ausencia de su marido crearon un vacío que, con el paso del tiempo, se llenaría de una manera terrible. La influencia del conde, aunque a distancia, fue fundamental en la creación del monstruo en el que se convertiría. Así que, imagina la vida en Achtice. Un castillo imponente, situado en una colina solitaria, rodeado de un paisaje agreste y misterioso. Sus muros de piedra, altos y grises, parecían desafiar el paso del tiempo, testigos mudos de siglos de historia. Desde sus ventanas, tú podrías observar un panorama extenso, con campos interminables y un cielo vasto, a veces amenazante, a veces sereno. El castillo era un microcosmos de poder, un refugio opulento, y al mismo tiempo, un lugar de aislamiento, alejado del bullicio de la corte y del mundo exterior. Dentro de sus muros, la opulencia era abrumadora. Salas suntuosas, decoradas con tapices ricos, muebles de madera oscura y pesados, y candelabros de cristal que reflejaban la luz de las velas, creando una atmósfera a la vez lujosa y sombría. Pintura sobre pintura adornaban las paredes, contando historias de batallas, de romances y de poder. Tú, en medio de todo este lujo, te encontrabas en el centro de un mundo de privilegios y también de profunda soledad. Pero esa opulencia ocultaba un aislamiento profundo. Achtice estaba lejos de todo, un lugar remoto y casi inaccesible. El castillo, con sus gruesos muros y sus pocas ventanas, se sentía como una fortaleza, una prisión dorada. La vida allí transcurría a un ritmo lento, marcado por los ritmos de la naturaleza y el silencio imponente del lugar. Podrías pasear por los jardines, si es que te atrevías a hacerlo, pero la inmensidad del paisaje y la soledad del lugar lo convertían en un espacio que podía sentirse tanto majestuoso como amenazante. ¿Pero qué pasaba realmente en Achtice? Los rumores comenzaron a circular sutilmente, como el viento gélido que azotaba las ventanas del castillo. Hablaban de una obsesión creciente de Isabel por su belleza, una obsesión enfermiza que la consumía. Se decía que su juventud se desvanecía, y que ella, desesperada por detener el implacable paso del tiempo, recurría a métodos inusuales. Inicialmente, estas eran solo habladurías, susurros entre los campesinos que trabajaban las tierras circundantes. Pero las historias comenzaron a tomar fuerza, a crecer con cada detalle añadido, alimentadas por el miedo y la incertidumbre. Se contaba que la condesa realizaba extraños rituales, que se encerraba en sus aposentos durante horas, y que salía con una palidez aún más pronunciada. La obsesión de Isabel por la juventud eterna no era un secreto a voces, pero la forma en que buscaba alcanzarla sí lo era. Las primeras sospechas apuntaban a una búsqueda desesperada de una poción mágica, un elixir que le devolvería su belleza juvenil. Pero la creciente palidez de las jóvenes que entraban al servicio de la condesa y nunca más salían, empezó a alimentar los rumores de algo mucho más siniestro. Imagina el castillo de Achtice, un lugar imponente pero frío. Allí, entre sus muros,
la vida de las criadas comenzó a cambiar. Primero fueron pequeños castigos, golpes por algún descuido, pero la furia de Isabel se fue intensificando. Recuerda que estas mujeres, jóvenes y vulnerables, apenas tenían dónde acudir. Eran campesinas, servientes. Sus vidas, a los ojos de la nobleza, valían poco. Los testimonios posteriores, recogidos tras la detención de Isabel, hablan de heridas cada vez más profundas. Marcas de azotes, quemaduras con hierro al rojo vivo. Pequeños detalles que, en su conjunto, pintaban un cuadro escalofriante de abuso sistemático. Nadie se atrevía a denunciar a la condesa, su poder la protegía de cualquier tipo de represalia. El miedo era un muro invisible que aprisionaba a sus víctimas. Piensa en la desesperación de esas mujeres, aisladas y sin esperanza. Sus gritos de auxilio se perdían en la inmensidad del castillo, silenciados por el poder y la impunidad de su tirana. Los primeros crímenes, aunque aún no alcanzaban la brutalidad que se conocería después, eran ya una muestra de la monstruosa capacidad de Isabel para infligir dolor y sufrimiento. El terror se instalaba en las entrañas del castillo, un presagio de lo que estaba por venir. Pero esos castigos fueron solo el preludio. Recuerda que te hablaba de un cambio. Las jóvenes comenzaron a desaparecer, una tras otra. Los rumores, inicialmente susurrados en las cocinas y corredores del castillo, se fueron haciendo más insistentes. Hablaban de agujas, de quemaduras con hierro al rojo vivo, de mordiscos. De un sadismo que iba más allá de la simple crueldad. Se dice que Isabel usaba agujas para pinchar a sus víctimas, causándoles un dolor insoportable. Otras fuentes hablan de mordiscos, de cómo ella misma, con sus propias manos, les infligía heridas profundas. Imagina la escena. El frío metal de una aguja, la presión de los dientes, la sangre. Todo esto en el lúgubre ambiente del castillo. Las quemaduras con hierro al rojo vivo eran, según los testimonios, una práctica habitual. El siseo del metal al contacto con la piel, el olor a carne quemada. Un espectáculo dantesco que se desarrollaba entre los muros del castillo, lejos de las miradas indiscretas. Piensa en el terror de esas jóvenes, en la agonía que debieron sufrir. ¿Pero qué llevó a Isabel a cometer tales atrocidades? La respuesta se encuentra en las creencias de la época. Imagina un mundo donde la vida y la muerte eran misterios, donde la medicina era rudimentaria y la superstición abundaba. En ese contexto, la sangre se consideraba algo mágico, un elixir de juventud, una fuente de vitalidad. Se creía que la sangre joven, pura, podía revitalizar a los ancianos, devolviéndoles la frescura y la vitalidad perdida con el paso del tiempo. Esta creencia, aunque hoy nos parezca absurda, estaba arraigada en la sociedad de la época. Piensa en las leyendas de vampiros, en la fascinación por la sangre como símbolo de vida. Para Isabel, obsesionada con la belleza y el rejuvenecimiento, esta creencia se convirtió en una justificación retorcida para sus crímenes. Ella, convencida de que la sangre de las jóvenes podría mantener su juventud, no dudó en recurrir a la violencia extrema para obtener lo que deseaba. No era simplemente un asesinato, sino un ritual macabro, un intento desesperado por desafiar la naturaleza misma. Piensa en la joven Ilona Jo, una de las criadas de Isabel. Tú podrías imaginarla, quizás, como una chica asustada, obligada a participar en los horrores por miedo a la furia de la condesa. Su silencio, su obediencia, se convirtieron en una complicidad forzada, una supervivencia a costa de la inocencia perdida. ¿Qué te parece si consideramos que su motivación principal era el terror, el instinto de preservación ante una amenaza constante y abrumadora? Ahora piensa en Dorothea Escentes, la encargada de la administración de la fortaleza. Su papel fue crucial. Ella, con su posición privilegiada, se encargaba de reclutar a las víctimas, gestionando el flujo constante de jóvenes que desaparecían en el castillo de Achtice. ¿Crees que su motivación era la avaricia,
¿El deseo de obtener favores y mantener su puesto a costa de la vida de otras mujeres? Quizás buscaba ascender en la escala social, en un mundo donde la lealtad a la condesa significaba riqueza y poder. Finalmente, está Katarina Benicá, otra de las criadas. Ella, a diferencia de Ilona, parece haber disfrutado de un cierto poder. Se cree que participó activamente en la tortura de las víctimas, y algunos historiadores sugieren que su motivación podría haber sido una mezcla de miedo, obediencia y un extraño tipo de fascinación por la violencia. ¿Te imaginas la complejidad de sus motivaciones? ¿Qué papel jugaba la lealtad ciega, la presión social, o incluso una posible perversión en sus acciones? Pero Ilona no estaba sola. Tú te preguntas, ¿qué pasaba con la nobleza húngara? ¿Por qué permitían que estas atrocidades continuaran? La respuesta es compleja, y se basa en una red de silencio cómplice, alimentada por el miedo, la conveniencia y la complicidad. Isabel Báthory era una mujer poderosa, perteneciente a una de las familias más influyentes del reino. Atentar contra ella significaba enfrentarse a una fuerza considerable, capaz de desencadenar consecuencias devastadoras. Muchos nobles, incluso aquellos que sospechaban de las actividades de Isabel, prefirieron guardar silencio. Era más fácil mirar hacia otro lado que desafiar a una figura tan poderosa y bien conectada. Además, la red de relaciones entre la nobleza era intrincada, y una acusación contra Isabel podría involucrar a otros en el escándalo, poniendo en riesgo sus propias posiciones y privilegios. El silencio se convirtió en una estrategia de supervivencia. La omisión de justicia no fue simplemente una cuestión de indiferencia. Fue una elección consciente, un pacto tácito entre la nobleza para proteger sus propios intereses. La investigación y el juicio de Isabel, cuando finalmente ocurrieron, fueron un proceso largo y complicado, plagado de intrigas políticas y presiones sociales. La verdad sobre la magnitud de sus crímenes tardó en emerger, y muchos de los culpables nunca fueron expuestos. Pero el silencio se rompió. Un rumor, primero susurrado entre los campesinos, llegó a oídos del rey Matías II. Hablaban de torturas, de asesinatos, de un horror inimaginable perpetrado en el castillo de Achtice. Se ordenó una investigación, una incursión en la fortaleza de la condesa, un lugar hasta entonces impenetrable, intocable, gracias a la complicidad de la nobleza. Imagínate la escena, la llegada de los soldados reales, la tensión en el aire, el silencio expectante antes de la tormenta. Lo que encontraron dentro fue mucho peor de lo que jamás pudieron haber imaginado. Cuerpos, decenas de ellos, jóvenes campesinas, muertos de formas espantosas. Las paredes estaban manchadas de sangre, el aire pesado con el olor a muerte y a podredumbre. Tú te preguntarás cómo pudieron pasar desapercibidas tantas muertes durante tanto tiempo. La respuesta se encuentra en el poder, la influencia y la corrupción que rodeaba a la condesa Báthory. La investigación fue exhaustiva, aunque sesgada por la posición social de la acusada. Se interrogaron a sirvientas, guardias, incluso a algunos nobles que habían visitado el castillo. Sus testimonios, aunque a veces contradictorios o incompletos por miedo, pintaron un cuadro aterrador de la vida dentro de esas paredes. Se encontraron instrumentos de tortura, pruebas irrefutables que corroboraban las atrocidades cometidas. La evidencia era abrumadora, aunque el proceso judicial posterior estuvo lejos de ser perfecto. Imagina la desesperación de sus familias. Campesinos humildes, nobles empobrecidos, todos unidos por la misma tragedia, la desaparición de sus hijas, hermanas o incluso esposas. Sus rostros, antes llenos de vida, ahora solo reflejaban la angustia de la incertidumbre. Los rumores llegaban a sus oídos, susurrados al amparo de la noche, historias de un castillo sombrío y una condesa cruel. Las investigaciones posteriores revelaron testimonios escalofriantes. Niñas jóvenes, apenas adolescentes, secuestradas y llevadas al castillo de Achtice. Testimonios de sirvientas que lograron escapar.
describiendo escenas de horror que aún hoy te helarán la sangre. Hablaban de torturas, de marcas en los cuerpos, de una muerte lenta y agonizante. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con sus familias? El dolor, la impotencia, la búsqueda desesperada de respuestas. Muchos nunca encontraron el cuerpo de sus seres queridos, condenados a vivir con la incertidumbre y el peso de una pérdida irreparable. Otros encontraron solo restos, despojos de lo que alguna vez fueron personas llenas de sueños y esperanzas. Y así, llegamos al juicio. Imagínate la escena, una sala fría, húmeda, llena de murmullos y miradas acusadoras. Tú, como espectador, te encuentras en medio del caos, observando cómo se desenvuelve este proceso judicial contra Isabel Báthory. ¿Justicia o venganza? La línea se difumina entre los testimonios contradictorios, las presiones políticas y las acusaciones exageradas. Las víctimas, o mejor dicho, sus familias, claman por justicia, ¿pero se la dará el sistema? Muchos de los testigos eran sirvientes, presionados o incluso torturados para que declararan en contra de la condesa. Sus testimonios, forzados y llenos de inconsistencias, se convirtieron en la base de la acusación. Recuerda que, en aquella época, la tortura era una práctica común para obtener confesiones, lo que hace cuestionable la veracidad de las declaraciones presentadas ante el tribunal. ¿Cómo saber qué era verdad y qué era una falsedad fabricada bajo presión? La nobleza húngara, además, tenía sus propias razones para querer ver a Isabel Báthory caer. Su poder e influencia representaban una amenaza, y su juicio sirvió, en parte, para consolidar la posición de otros nobles. Piensa en la presión política y los intereses ocultos que se escondían tras la aparente búsqueda de justicia. ¿Fue un juicio imparcial o una farsa orquestada por poderosos enemigos? El veredicto cayó como una losa. Prisión perpetua en el castillo de Achtice. ¿Te imaginas la escena? ¿Verdad? Ella, la condesa, una vez dueña de un vasto territorio, ahora confinada a unas pocas habitaciones frías y húmedas, rodeada de muros de piedra que serían su tumba en vida. El juicio, con todas sus acusaciones y testimonios, se desvaneció dejando solo el eco de la sentencia, un eco que resonaría por los siglos. Las paredes del castillo, testigos mudos de sus crímenes, ahora serían también testigos de su agonía. Su celda, pequeña y oscura, estaba apenas amueblada. Un tosco lecho de paja, una mesa de madera desgastada y una jarra de agua. El silencio, roto solo por el goteo constante de agua y el viento susurrando a través de las grietas de la piedra, era su constante compañía. Una soledad profunda y aterradora. Se dice que la dejaron en una habitación sellada, con solo una pequeña abertura para recibir comida y agua. La oscuridad, el frío penetrante y la soledad se convirtieron en sus torturadores más crueles. Imagínate la desesperación, el arrepentimiento, el miedo que la consumieron en esos muros. Allí, en esa prisión de piedra, la leyenda de la condesa sangrienta comenzó a transformarse en algo más oscuro, más misterioso. 5 años. 5 años encerrada en esas frías piedras, lejos del lujo y el poder que tanto ansiaba. Imagino que sus días se fueron consumiendo lentamente, entre la oscuridad y el silencio de su prisión. ¿Te preguntas cómo fue su final? Las crónicas hablan de una muerte silenciosa, casi imperceptible, como si la misma vida la hubiera abandonado sin lucha. Algunos dicen que murió de una apoplejía, un derrame cerebral que la dejó inmóvil y sin aliento. Otros, que sucumbió a una enfermedad, quizás agravada por las duras condiciones de su cautiverio. La verdad, como tantas cosas en su vida, se perdió en el misterio. Lo que sí sabemos es que la condesa Isabel Báthory murió en su celda, en el año 1614. Su muerte marcó el fin de una era de terror, pero no el fin del misterio que la rodea. Su historia sigue viva, alimentando leyendas y alimentando nuestra fascinación por el lado oscuro de la naturaleza humana. Pero, ¿cuánta verdad hay en la leyenda de la condesa sangrienta?
Tú mismo te lo preguntas, ¿verdad? La historia que nos llega está teñida de exageraciones y rumores, alimentados por el morbo y la necesidad de un villano memorable. Las acusaciones de asesinato en masa, de baños de sangre con vírgenes, todo eso, aunque impactante, necesita un análisis crítico. Se habla de 650 víctimas, una cifra que muchos historiadores cuestionan, basándose en la falta de pruebas contundentes. Los documentos de la época, los testimonios, muchos fueron obtenidos bajo tortura, una práctica común en aquella época que, como puedes imaginar, fácilmente podía llevar a confesiones falsas. Incluso las propias acusaciones parecen estar llenas de contradicciones y exageraciones, fruto del miedo, la superstición y la venganza de aquellos que buscaban deshacerse de una poderosa noble. La realidad es probablemente mucho más sombría, pero también más humana. Quizá Isabel Báthory fue una mujer cruel. Sí, capaz de actos violentos. Pero la magnitud de sus crímenes, como se nos ha contado durante siglos, está envuelta en una capa de misterio y leyenda, dificultando la separación entre la verdad histórica y la exageración popular. Recuerda que la historia está escrita por los vencedores, y en este caso, los vencedores tenían mucho interés en crear un monstruo. Pero la historia de Báthory no termina ahí. Su leyenda ha trascendido siglos, convirtiéndose en un icono de la cultura popular. En el cine, la hemos visto interpretada de diversas maneras, a veces como una villana despiadada, otras como una figura trágica, víctima de las intrigas políticas de su época. ¿Te has preguntado cómo estas representaciones han influido en la percepción que tenemos de ella? La literatura también ha explorado su figura, desde novelas góticas que la presentan como una criatura sobrenatural hasta biografías que intentan desentrañar la verdad detrás del mito. Cada autor la ha moldeado a su imagen y semejanza, reflejando las obsesiones y los miedos de su propia época. Piensa en cómo la figura de la condesa ha evolucionado a través del tiempo, adaptándose a las sensibilidades de cada generación. Y en el arte, Báthory ha inspirado a innumerables pintores y escultores. Desde representaciones realistas hasta interpretaciones más abstractas, su imagen ha sido reinterpretada una y otra vez, alimentando el misterio que la rodea. ¿Qué te parece la imagen que se proyecta de ella en estas diferentes manifestaciones artísticas? ¿Cómo contribuyen estas obras a perpetuar su leyenda? Pero, ¿qué hay detrás de la leyenda? Muchos creen que la historia de la condesa sangrienta fue exagerada, incluso fabricada. Algunas teorías apuntan a una conspiración política. Piensa en esto. Isabel Báthory era una mujer poderosa, perteneciente a una de las familias más influyentes de Hungría. Sus enemigos podrían haber usado las acusaciones de crueldad como una excusa para desmantelar su poder y apropiarse de sus tierras y fortuna. Quizás la verdad sea mucho más compleja de lo que parece. Imagina la rivalidad entre familias nobles, las luchas por el poder, las intrigas palaciegas. La acusación de asesinato podría haber sido una herramienta política para eliminar a una figura incómoda. Recuerda que la investigación fue dirigida por personas con sus propios intereses, quizás interesados en aprovecharse de la situación para su propio beneficio. ¿Te imaginas el revuelo que causó en la corte? El juicio, por supuesto, fue un espectáculo, pero ¿fue justo? Otra teoría sugiere que Báthory era una víctima de la superstición de la época. Se creía que la sangre joven podía mantener la juventud y la belleza. Quizá sus acciones, aunque horribles, fueron el resultado de una creencia profundamente arraigada en la sociedad del momento. No se trata de justificarla, sino de entender el contexto en el que ocurrieron los hechos. ¿Podría la creencia en prácticas ocultas haber influenciado las acusaciones y el juicio? Pero la historia de Báthory no se quedó en el pasado. Su leyenda se ha mantenido viva, alimentando películas, libros y obras de teatro durante siglos. Piensa en cómo su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad femenina, un arquetipo que ha trascendido el tiempo y que incluso hoy en día nos resulta escalofriante. ¿Por qué crees que su historia sigue fascinándonos? Su imagen,
La de una noble despiadada que torturó y asesinó a cientos de jóvenes, se ha convertido en un icono de la cultura popular. Se ha utilizado como metáfora para el poder corrupto, la misoginia y la perversión del privilegio. ¿Has pensado alguna vez en cómo se ha representado su historia en diferentes obras artísticas? ¿Qué mensaje crees que intentan transmitir? El legado de la Condesa Sangrienta es complejo. Mientras algunos la ven como una víctima de una conspiración, otros la consideran una asesina en serie despiadada. Independientemente de la verdad histórica, su leyenda ha influido profundamente en la cultura popular, moldeando nuestra percepción del mal y del poder femenino. ¿Cómo crees que su historia ha influenciado tu propia visión del mundo? Pero, ¿cuánto de verdad hay en esas historias tan terribles? Tú mismo te preguntas si los relatos de tortura y asesinato son reales o una exageración alimentada por la leyenda negra que rodea a la condesa. La clave está en analizar las fuentes históricas con muchísimo cuidado. Los testimonios recogidos durante el juicio, por ejemplo, provienen de sirvientas y campesinos, personas que podrían haber tenido motivos para mentir o exagerar para vengarse o conseguir favores. Muchos historiadores modernos han cuestionado la fiabilidad de estas declaraciones, señalando la presión a la que estaban sometidas estas personas. Recuerda que la Inquisición era una realidad, y las acusaciones de herejía o brujería eran comunes. Es posible que las confesiones hayan sido obtenidas mediante tortura, o que simplemente se adaptaran a lo que se esperaba de ellas para salvarse. Por otro lado, la evidencia física es escasa. Si bien se encontraron algunos cuerpos con heridas sospechosas, no existe una prueba irrefutable que conecte directamente a Báthory con todos los crímenes que se le atribuyen. La falta de pruebas contundentes ha llevado a muchos a creer que la magnitud de sus crímenes fue exagerada, quizás para justificar su condena y el saqueo de sus propiedades. Volviendo a Isabel Báthory, ¿cómo se compara con otros asesinos en serie de la historia? Es fácil caer en la trampa de exagerar sus crímenes, alimentada por la leyenda negra que la rodea. Pero, si analizamos fríamente los números, ¿es realmente la más sanguinaria? Muchos asesinos en serie, a lo largo de la historia, han superado con creces su número de víctimas, aunque con métodos diferentes. Piensa en Jack el Destripador, cuyas víctimas nunca fueron encontradas en su totalidad, o en los crímenes de Gilles de Rais, un compañero noble con un historial de atrocidades igualmente espantoso. La diferencia clave reside en la propaganda y el contexto histórico. El juicio contra Báthory fue un evento político, un intento de silenciar una amenaza a la nobleza húngara. La exageración de sus crímenes sirvió a los intereses de quienes la acusaron. En cambio, otros asesinos, a menudo de clases sociales más bajas, pasaron desapercibidos o sus crímenes fueron minimizados por las autoridades. ¿Fue Báthory excepcionalmente cruel? Sin duda. ¿Pero fue la más sanguinaria? Esa es una pregunta que requiere un análisis mucho más profundo y matizado, considerando las fuentes y el contexto histórico de cada caso. Compararla con otros asesinos en serie, como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, es interesante, pero también engañoso. Sus métodos y motivaciones eran diferentes, sus contextos históricos completamente distintos. Báthory actuó en un mundo feudal, con un sistema legal y social muy diferente al nuestro, o al de la época de Bundy y Dahmer. Entender su historia requiere ir más allá de los números y adentrarse en el análisis del contexto social, político y religioso del siglo XVI en Hungría. Solo así podemos acercarnos a una comprensión más completa de sus crímenes, y de su lugar en la historia. Pero, ¿qué impulsó a Isabel Báthory? Analizar su mente es complicado, ya que las fuentes históricas están teñidas de exageraciones y propaganda. Sin embargo, algunas teorías apuntan a una posible psicopatía. Imagina a una mujer con una profunda falta de empatía, incapaz de comprender el sufrimiento ajeno, y con una necesidad insaciable de control y poder. Quizás su educación privilegiada, aislada del mundo real, contribuyó a su desarrollo psicológico. Piensa en una infancia donde sus caprichos eran leyes,
donde la violencia y la crueldad no tenían consecuencias. Esa falta de límites, combinada con una posible inestabilidad emocional, podría haberla llevado por un camino oscuro. Otra teoría se centra en la posible influencia de su entorno. La sociedad de la época era brutal, con una gran desigualdad social. Para ella, las campesinas podrían haber sido vistas como seres inferiores, sin el derecho a la vida o al respeto. Esa mentalidad, combinada con su poder y riqueza, pudo haberla llevado a creerse por encima de la ley. Es importante recordar que no podemos diagnosticar a alguien que vivió hace siglos. Pero, estudiando su vida y las acciones que se le atribuyen, podemos especular sobre los posibles factores que contribuyeron a su comportamiento. Y aunque nunca sabremos con certeza qué pasaba por su mente, analizar su historia nos ayuda a comprender la complejidad del mal. Imagina la Hungría del siglo XVII. Un reino fragmentado, constantemente amenazado por invasiones otomanas. La nobleza, a la que pertenecía Báthory, disfrutaba de un poder casi absoluto sobre sus tierras y campesinos. Eran tiempos de guerras, intrigas palaciegas y una profunda desigualdad social. Para ti, comprender este contexto es clave para entender las acciones de Isabel. El poder político estaba concentrado en la figura del rey, pero la influencia de las grandes familias nobles, como la de Báthory, era inmensa. Podían controlar territorios enteros, administrar justicia de forma casi autónoma y, en la práctica, actuar con impunidad. Este sistema feudal, con sus abusos y desigualdades, era el caldo de cultivo perfecto para la violencia y la arbitrariedad. Piensa en la vida cotidiana. La mayoría de la población era campesina, sometida a trabajos forzados y con escasas oportunidades. La justicia era dura y arbitraria, y la vida era precaria. En este ambiente de opresión y falta de derechos, las acciones de Isabel, por horribles que sean, deben entenderse dentro del contexto de la época, aunque eso no las justifica. Piensa en la época. La magia era real para mucha gente. No era un juego, sino una fuerza poderosa que podía influir en la vida y la muerte. Para Isabel, la creencia en la magia negra era algo cotidiano, no una fantasía. Se decía que creía en el poder de la sangre joven para mantener su juventud y belleza, una idea aterradora que se enmarcaba perfectamente en las supersticiones de la época. Las leyendas hablan de rituales extraños, de baños en sangre de jóvenes campesinas, todo con el objetivo de conservar su belleza. Para ella, no eran crímenes, sino prácticas mágicas necesarias para mantener su juventud eterna. Este pensamiento, arraigado en las creencias populares de la época, la justificaba en su propia mente, aunque no ante los ojos de la ley. Pero ¿hasta qué punto era realmente creyente o simplemente usaba la superstición como excusa para sus actos? Algunos historiadores creen que la magia era una justificación para sus acciones, una forma de evadir la responsabilidad de sus crímenes. Independientemente de su verdadera creencia, la superstición de la época jugó un papel fundamental en el contexto de sus atrocidades. Imagina la Hungría del siglo XVII. Para ti, mujer de la época, la vida era una lucha constante por la supervivencia. Tu papel estaba definido por tu posición social, generalmente subordinada a la de los hombres. Si eras noble, tu destino estaba ligado al matrimonio, un acuerdo estratégico más que una unión de amor, con el objetivo de asegurar el poder y la riqueza de tu familia. Dependerías completamente de tu marido, sin apenas derechos ni voz propia. Si eras campesina, la situación era aún más precaria. Tu día a día se centraba en el trabajo duro en el campo, sin descanso, bajo el yugo de la pobreza y la falta de oportunidades. Tu vida estaba marcada por el ciclo interminable del trabajo agrícola, con escasas posibilidades de educación o de ascenso social. La maternidad era una constante, con una alta mortalidad infantil que suponía una tragedia recurrente. En cualquier estrato social, la educación para las mujeres era limitada, restringida a las tareas domésticas y a la preparación para el matrimonio. Tu acceso al conocimiento y a la cultura era mínimo,
lo que te dejaba en una posición de vulnerabilidad ante la manipulación y la opresión. Las supersticiones y las creencias populares, tan arraigadas en la sociedad, tenían un gran impacto en tu vida diaria, moldeando tus miedos y tus expectativas. Piensa en el sistema judicial de la época, un laberinto de privilegios y corrupción. La justicia, si es que se le puede llamar así, dependía en gran medida de la posición social del acusado. Si eras noble, tenías muchas más posibilidades de salir impune, incluso ante acusaciones graves. El poder de la nobleza se extendía hasta el mismo tribunal, influenciando directamente el resultado de los juicios. Para una mujer de clase baja, la justicia era una quimera, un espejismo en un desierto de desigualdad. Las pruebas eran a menudo subjetivas, basadas en testimonios poco fiables o en torturas para obtener confesiones. La tortura, una práctica común, no era un método para buscar la verdad, sino una forma de obtener una confesión, independientemente de su veracidad. Imagina el terror de ser sometido a ese proceso, sin la posibilidad de una defensa justa o un juicio imparcial. La falta de garantías procesales dejaba a las personas vulnerables a la manipulación y la injusticia. La burocracia era lenta e ineficiente, los procesos judiciales se prolongaban durante años, dejando a las víctimas y sus familias en una situación de indefensión. La corrupción era endémica, los sobornos y la influencia de los poderosos distorsionaban el curso de la justicia. En un sistema tan defectuoso, las posibilidades de obtener justicia para las mujeres, especialmente las de clase baja, eran prácticamente nulas. Era un sistema diseñado para perpetuar la desigualdad y la impunidad. Imagina por un momento la historia que te han contado sobre Isabel Báthory. Baños de sangre, cientos de víctimas, una sed insaciable de crueldad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso? La verdad es que la leyenda de la condesa sangrienta ha crecido y se ha distorsionado con el tiempo, alimentada por los rumores y las exageraciones de una época donde la información era escasa y la superstición florecía. Muchos de los crímenes que se le atribuyen a Báthory nunca fueron probados contundentemente. Los testimonios, obtenidos bajo tortura y presión, son altamente cuestionables. Recuerda el contexto. Un sistema judicial corrupto y parcial, donde la nobleza gozaba de impunidad. La acusación contra ella podría haber sido una maniobra política para deshacerse de una mujer poderosa e independiente. El número de víctimas, estimado en cientos, es probablemente una exageración. Las investigaciones modernas sugieren una cifra mucho menor, aunque trágica. Y el método de los baños de sangre. Aunque se mencionan en los documentos de la época, existen dudas razonables sobre su veracidad y extensión. No olvidemos que la propaganda y la leyenda negra jugaron un papel crucial en la construcción de su imagen. Piensa en el terror que debió reinar en la región. Los rumores sobre los crímenes de la condesa se extendían como la pólvora, alimentando la paranoia en cada aldea y castillo. La gente vivía con miedo constante, susurrando historias aterradoras en voz baja, con la mirada constantemente alerta, temiendo que la siguiente víctima pudiese ser cualquiera, incluso ellos mismos. La nobleza, acostumbrada a un cierto orden y seguridad, se vio sacudida hasta sus cimientos. La confianza entre la gente desapareció, sustituida por una profunda desconfianza que envenenaba todas las relaciones. La atmósfera de miedo se convirtió en un arma de doble filo. La sospecha caía sobre cualquiera que se destacara, que tuviera una posición privilegiada o que simplemente despertara envidia. Las acusaciones se lanzaban con facilidad, alimentadas por el pánico colectivo y la falta de pruebas sólidas. La justicia, ya de por sí frágil en aquella época, se vio desbordada por un aluvión de denuncias y contradenuncias, muchas de ellas infundadas pero generadas por el clima de terror reinante. La incertidumbre se apoderó de todos, generando un estado de ansiedad y desconfianza generalizada. El impacto social fue devastador. La economía de la región se resintió debido a la inseguridad y la paralización de las actividades cotidianas. Las relaciones sociales se rompieron,
La confianza desapareció y la colaboración comunitaria se hizo imposible. La sociedad se fragmentó, a medida que cada persona se centraba en su propia supervivencia, en protegerse del posible peligro que representaba su vecino, su amigo, incluso un miembro de su propia familia. El terror se había convertido en el elemento dominante, transformando la vida social en un escenario de miedo y desconfianza perpetua. Imagina, por un momento, las paredes de Exegte hablando. ¿Qué secretos guardan sus piedras sobre los horrores cometidos en su interior? Muchos documentos fueron destruidos, otros manipulados, y la verdad sobre el alcance de los crímenes de Báthory se ha perdido en el laberinto del tiempo. Las investigaciones de la época fueron imparciales o estaban influenciadas por la política y las rivalidades de la nobleza húngara. Tú te preguntas, ¿cuántas víctimas hubo realmente? Las cifras oficiales son escalofriantes, pero ¿representan la verdad completa o solo una fracción de la atrocidad? Se habla de decenas, incluso cientos de jóvenes desaparecidas. ¿Cuántas historias quedaron sin contar? ¿Cuántas familias destrozadas por la crueldad de la condesa, sin que nadie supiera la verdad jamás? El misterio persiste en torno a la participación de sus cómplices. ¿Fueron meros instrumentos en sus manos, o estaban tan involucrados en la barbarie como ella? ¿Hasta qué punto llegaron sus crímenes? Hubo una red de complicidad que protegió a la condesa durante años, permitiendo que la matanza continuara impunemente. Pero tú te preguntarás, ¿por qué Báthory se ha convertido en un símbolo tan potente? Su historia, envuelta en misterio y exageraciones, la proyecta como la encarnación del mal femenino. La sociedad patriarcal de la época necesitaba un chivo expiatorio, una figura que encarnara los peores miedos sobre la mujer. El poder descontrolado, la sexualidad desatada, la crueldad sin límites. Báthory, con su riqueza y su impunidad aparente, se convirtió en el lienzo perfecto para proyectar estas ansiedades. Se le atribuye una crueldad extrema, pero cuánto de eso es verdad y cuánto es producto de una propaganda cuidadosamente orquestada por poderosos hombres que temían su influencia y su riqueza. La imagen de Báthory, la condesa sangrienta, fue construida y perpetuada para servir a un propósito político y social. Sirvió para reafirmar el orden establecido y mantener a las mujeres en su lugar. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si un hombre de su posición y con su riqueza hubiera cometido actos similares? ¿Sería recordado de la misma manera? La respuesta, probablemente, es un no rotundo. El simbolismo de Báthory radica en la inversión de los roles de género, en la subversión, aunque sea ficticia o exagerada, del orden social. Ella se convirtió en el monstruo femenino por excelencia, un reflejo de los temores profundos de una sociedad que necesitaba controlar el poder femenino. Pero su leyenda trascendió la historia. ¿Te has preguntado cómo una figura tan oscura ha logrado perpetuarse en la cultura popular? La respuesta se encuentra en la literatura. Autores de diferentes épocas han encontrado en la figura de Báthory una musa fascinante, una fuente inagotable de inspiración para explorar temas como el poder, la crueldad y la naturaleza femenina en un contexto histórico complejo. Desde novelas góticas hasta relatos modernos, su nombre resuena como un eco del pasado, distorsionado y amplificado por la fantasía. Piensa en la cantidad de novelas, poemas y obras de teatro que la han tomado como protagonista. Analizando estas obras, vemos cómo la figura de Báthory se transforma y se adapta a cada contexto literario. A veces, se la representa como un monstruo despiadado, un ser puro mal. En otras ocasiones, se la humaniza, explorando las posibles causas de sus actos, presentando una perspectiva más compleja y matizada. ¿Qué busca cada autor al reinterpretar su historia? El análisis literario de estas obras nos permite entender cómo la figura de Báthory ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando las preocupaciones y los prejuicios de cada época. Es un proceso fascinante que nos habla no solo de la condesa misma, sino también de la sociedad que la creó y la juzgó. ¿Qué aspectos de la historia de Báthory resuenan más en la literatura contemporánea? ¿Y cuáles han quedado en el olvido?
Pero la literatura no es el único lugar donde la condesa sangrienta ha encontrado inmortalidad. El cine, con su capacidad para visualizar lo inimaginable, ha abrazado su historia, ofreciéndonos diferentes interpretaciones de su vida y crímenes. Desde adaptaciones fieles a los relatos históricos hasta versiones más libres y fantasiosas, la figura de Báthory ha cautivado a directores y guionistas durante décadas. ¿Te has preguntado cómo han abordado su personaje en la gran pantalla? Algunas películas se centran en la crueldad despiadada, mostrando escenas explícitas, aunque siempre dentro de los límites de la censura de su época, de sus supuestos actos. Otras, en cambio, se adentran en su psicología, buscando comprender las motivaciones detrás de su comportamiento. Encontrarás versiones que la presentan como una víctima del patriarcado, atrapada en un sistema que la obligó a actuar de esa manera. ¿Qué perspectiva te resulta más convincente? El análisis cinematográfico de estas adaptaciones revela una fascinación constante por la ambigüedad de su personaje. No es simplemente una villana unidimensional. La complejidad de su historia, con sus luces y sombras, permite a los cineastas explorar diferentes temas, desde la naturaleza del poder hasta la corrupción moral, pasando por la violencia de género y la construcción de la identidad femenina en un contexto histórico tan complejo como el de la Europa moderna temprana. Cada película ofrece una nueva perspectiva, una nueva lectura de la leyenda. Pero la fascinación por Báthory trasciende la pantalla. El arte, en sus múltiples formas, ha retratado su leyenda, ofreciendo interpretaciones que van desde la representación directa de su figura hasta metáforas más sutiles de su crueldad. Observa cómo los artistas han capturado su esencia, a veces como una figura imponente y seductora, otras como un monstruo despiadado. La ambigüedad de su imagen, tan propia de la leyenda, se refleja en la diversidad de sus representaciones artísticas. Piensa en los detalles, cómo se representa su rostro. ¿Qué emociones transmite su mirada? ¿Qué simboliza su vestimenta? La elección del color, la textura de las telas, incluso la posición de sus manos, todo contribuye a construir una narrativa visual. Algunos artistas la muestran como una figura poderosa, casi real, mientras que otros la presentan como un ser monstruoso, reflejando la dualidad inherente a su historia. El análisis de estas obras no se limita a la simple descripción. Tú también puedes interpretar el mensaje que cada artista quiso transmitir. ¿Qué aspectos de su historia se enfatizan? ¿Qué emociones busca evocar la obra? Analizando la composición, la paleta de colores y los símbolos presentes, podrás comprender cómo el arte contribuye a perpetuar, y a la vez, reinterpretar la leyenda de la condesa sangrienta. Pero su impacto va mucho más allá de las pinturas y esculturas. Piensa en el cine, por ejemplo. Báthory ha inspirado innumerables películas, libros y videojuegos, convirtiéndose en un icono del terror y la fascinación por lo oscuro. Su historia, aunque posiblemente exagerada, ha alimentado la imaginación popular durante siglos, alimentando la narrativa de la mujer maldita, poderosa y despiadada. Su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad, pero también de una cierta fascinación perversa. ¿Por qué nos sigue cautivando tanto su leyenda? Quizás sea la mezcla de horror y misterio, la sombra de la verdad histórica escondida bajo una capa de leyenda negra que nos atrae. Es la historia de una mujer que desafió las normas de su tiempo, aunque sea a través de la brutalidad. En la literatura, la música, y hasta en el teatro, la condesa sangrienta ha encontrado su espacio. Ha sido reinterpretada, transformada y reinventada una y otra vez, adaptándose a las sensibilidades de cada época. Su figura ha trascendido los límites de la historia para convertirse en un arquetipo, un símbolo de lo que tememos, y al mismo tiempo, lo que nos intriga. Pero, ¿qué significa todo esto para ti hoy? Báthory no es solo un personaje histórico. Se ha convertido en un arquetipo, un símbolo de la crueldad femenina que, curiosamente, fascina y repele a partes iguales. Su historia, aunque oscura y terrible, nos sigue cautivando, alimentando nuestra sed de historias de horror y misterio.
Su nombre resuena en la cultura popular, un eco de los siglos que nos recuerda la complejidad y la oscuridad del pasado. Piensa en las películas de terror, en las novelas góticas, en los videojuegos. La imagen de la Condesa Sangrienta, con sus túnicas negras y su mirada penetrante, aparece una y otra vez, reinventándose a sí misma a través de los años. Ella es una musa oscura, una figura que encarna nuestros peores miedos, y al mismo tiempo, nuestra fascinación por lo prohibido. Su leyenda persiste porque toca temas universales: el poder, la corrupción, la justicia, la venganza. Es una historia que se adapta a cada época, que se reinterpreta constantemente a través de diferentes lentes. Y es precisamente esta capacidad de adaptación lo que la mantiene viva en la actualidad, convirtiéndola en un fenómeno cultural que trasciende el tiempo. Así que, ¿qué te queda después de conocer la historia de la Condesa Sangrienta? Quizás una sensación de inquietud, una mezcla de fascinación y horror. Es fácil caer en la trampa de juzgarla desde nuestra perspectiva moderna, pero debemos recordar el contexto histórico. Su vida, aunque brutal, nos habla de una época diferente, de una sociedad con normas y creencias que hoy nos resultan extrañas e incluso aterradoras. La leyenda de Báthory, construida a través de los siglos, ha superado con creces la realidad histórica. Es una advertencia sobre el poder, la manipulación y la crueldad humana, pero también sobre cómo las historias se transforman y se magnifican con el paso del tiempo. ¿Cuánta verdad hay en las acusaciones? ¿Cuánto es producto de la propaganda y la exageración? Esa es una pregunta que sigue abierta a debate. Al final, la historia de Elizabeth Báthory nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal. Nos recuerda que el pasado, aunque distante, nos sigue hablando, susurrando lecciones sobre el poder, la justicia y la fragilidad de la verdad. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué te ha dejado la historia de la Condesa Sangrienta? Seguro que te preguntas, ¿fue realmente tan cruel como la pintan? La verdad es compleja. Las fuentes históricas son, en su mayoría, relatos de los enemigos de Báthory, escritos con el objetivo de desacreditarla. Muchos historiadores debaten la veracidad de las acusaciones más extremas, aunque nadie niega que su comportamiento era, cuanto menos, extraño y cuestionable. ¿Cuántas víctimas tuvo realmente? Aquí la incertidumbre es aún mayor. Las cifras que se barajan, que van desde decenas hasta cientos, se basan en testimonios poco fiables y exageraciones. No hay un registro preciso y objetivo del número real de víctimas, y probablemente nunca lo habrá. ¿Y la famosa bañera de sangre? ¿Es verdad? Aunque la leyenda es popular, hay poca evidencia histórica que la confirme. Se cree que es una exageración de las acusaciones, una forma de aumentar el horror asociado a sus crímenes. La realidad, como suele pasar, es mucho más oscura y menos espectacular. Finalmente, ¿por qué se la considera la mujer más sanguinaria de la historia? Esto es una cuestión de interpretación. Si bien sus crímenes fueron horribles, compararla directamente con otros líderes y figuras históricas responsables de masacres a gran escala requiere una consideración cuidadosa del contexto y de la evidencia disponible. Su fama se debe en parte a la fascinación y el morbo que despierta su figura. Y llegamos al final de este capítulo sobre la Condesa Sangrienta. Antes de despedirme, quiero agradecerte a ti, por acompañarme en este viaje a través de la historia de Isabel Báthory. Tu interés es lo que hace posible estos vídeos. También quiero expresar mi gratitud a todos los investigadores e historiadores cuyos trabajos han sido fundamentales para la creación de este vídeo. Sus investigaciones meticulosas y su análisis crítico han sido la base de todo lo que has visto. Y por supuesto, no me puedo olvidar de las personas que colaboraron en la edición, la música y los efectos especiales. Su talento ha sido esencial para dar vida a esta historia y hacerla más atractiva para ti. Gracias a todos. Recuerda que puedes encontrar todas las fuentes consultadas en la descripción del vídeo.
Espero que hayas disfrutado de este capítulo y te espero en el próximo. Pero nuestra historia no termina aquí. ¿Qué piensas tú sobre el legado de Isabel Báthory? ¿Crees que su historia es una exageración, una leyenda negra o una terrible realidad? Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Comparte tus pensamientos, tus dudas, tus propias investigaciones. Cualquier aporte es bienvenido. Y si te ha apasionado la figura de la Condesa Sangrienta, te animo a investigar por tu cuenta. Existen muchísimas fuentes, algunas contradictorias, otras fascinantes. Busca información en libros, artículos académicos, documentales, descubre la verdad por ti mismo. Además, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Quizás a ellos también les interese conocer la historia de esta enigmática figura histórica. Ayúdame a difundir el conocimiento y a generar un debate interesante en torno a la figura de Isabel Báthory. Espero tus comentarios. Espero que te haya resultado interesante la historia de la Condesa Sangrienta. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias oscuras. ¿Qué opinas sobre su legado? Déjalo en los comentarios.